Hola a todos mis hermanos y hermanas. Estamos nuevamente juntos en esto que llamamos la Escuela Sabática, un espacio donde aprendemos de las Sagradas Escrituras, donde compartimos nuevos conocimientos y nuevas doctrinas que emanan del Santo Libro, la Biblia, la Palabra de Dios. En la anterior lección pudimos ver los pactos, los contratos que Dios contrae con nosotros. El pacto más importante, el pacto de salvación. En la lección número 3, preparada para este resumen, titula El contrato del diezmo. El diezmo es algo muy importante, algo que debemos tener en cuenta, pues es una doctrina bíblica. Entonces, usted necesita su folleto de escuela sabática y necesita siempre una previa oración y siempre la compañía del Espíritu Santo para que Él pueda abrir su entendimiento. Podemos empezar ahora. Hermanos y hermanas, antes de explicarles la noción bíblica, el concepto espiritual del diezmo, quiero que veamos en la historia bíblica la práctica de diezmar, la cual sucede en el primer y gran patriarca del pueblo de Dios, el gran padre de la fe, Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, yo se los resumo, ya después pueden leer, Abraham emprende un rescate de su primo Lot y de sus parientes que habían sido secuestrados. Una vez que logra rescatarlos, en Génesis 14, 16 leemos lo siguiente. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Luego de este versículo, hermanos, recibe a Abraham, el gran Melquisedec. ¿Y qué sucede cuando recibe a Abraham? En Génesis 14, del 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, luego de todo lo sucedido, de que Abraham recupera, rescata a sus familiares y dentro de esos bienes, él decide diezmar. Más adelante en Génesis 15, el versículo 15, después de estas cosas dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo que acabamos de leer es la primera cita bíblica con respecto al diezmo. ¿Por qué es que quería empezar históricamente? ¿Por qué es que se las enseño? Muchos hermanos confunden y dicen que el diezmar da inicio con Moisés y con el pueblo judío. Pero el acto de diezmar viene desde los patriarcas, que son mucho más antiguos que el pueblo judío. Es más, hermanos, el diezmar incluso empieza ya en los días de Adán. En el relato de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, vemos que Dios requirió siempre que los hombres ofrecieran donativos de índole religiosa. ¿Por qué? Porque es una muestra de gratitud del hombre para con Dios y de un reconocimiento de que Él es dueño de todo y sin embargo nos comparte sus recursos, nos permite utilizarlos y disfrutarlos, siendo sus mayordomos o administradores. Entonces, entendemos que el diezmar empieza desde los días de Adán, los patriarcas con Abraham, con Jacob, dan continuidad a este acto, a este contrato, y ya con el pueblo judío es verdad que el sistema de diezmar es regulado o establecido en forma más definida. El pueblo judío tenía ya especificaciones para diezmar. Los siguientes versículos tienen como título la ley de diezmar. En Deuteronomio 14, versículo 22 y 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, ¿qué dice, hermanos? A temer, o sea, a respetar a Jehová tu Dios
todos los días. Diezmar es la 10ª parte de tus ingresos. Ese es el origen de todo lo que tú recibierais. En ese entonces, por supuesto, era ganado, era distinta mercadería que hoy en día ya es sueldo monetario. El 10% uno aparta para devolver a Dios, porque el diezmo, el acto de diezmar, es para con Dios. Le darás a la iglesia, que es la tesorería, sí, pero el objetivo es darle a Dios. Ese es el fin. Ahora, ahondemos y profundicemos en esto. ¿Cuál es el propósito de diezmar? El diezmo nos ayuda en nuestra comunión con Dios, porque constantemente, mes a mes, para los que recibimos un sueldo mensual, vamos aprendiendo a reverenciar al Señor y a reconocer su dadivosidad. Si tenemos trabajo, si tenemos ingresos, es gracias a Él. Además, el diezmo establece una relación de confianza con Dios, porque tú tomas una 10ª parte de tus ingresos, que realmente, hermanos, si un poco nos ponemos a reflexionar, no es nada en comparación de lo que nos da. Tú tomas esa 10ª parte de tus ingresos y te desprendes. Por lo tanto, eso lo traducimos en un acto puro de fe con Dios y sobre todo de gratitud. ¿Qué decimos? Señor, tengo un trabajo, tengo un sueldo fijo, puedo mantener y sostener a mi familia, es gracias a ti. Te devuelvo la 10ª parte, que repito, no es nada, para agradecerte por todo lo que tengo, para temerte y para mostrarte mi fe. Creo en ti, mi Señor. Así es como funciona el diezmo en aplicación, en práctica. Leamos otro texto, Levítico 27:30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjense los textos cómo aclaran que todo le pertenece a Dios. Realmente discutir sobre esto, dar vueltas o entrar en una negación espiritual sobre el diezmo es entrar en terreno del enemigo, es entrar en la tergiversación de los versículos o los textos. Entiendo que para muchos el diezmar se ha convertido en una doctrina, en un concepto bíblico muy polémico, muy controversial por el uso que las iglesias o las autoridades o los líderes lo hacen. Pero tengan algo presente, ustedes diezman a Dios. Si los pastores o los administradores de sus iglesias fallan en esa administración, Dios los juzgará. Ustedes cumplieron de corazón y con sinceridad de alma, devolviendo lo que es de su Creador. Ahora, ¿qué hace Dios con el diezmo que le devolvemos? ¿Es que acaso Dios necesita dinero? ¿Necesita de nuestros recursos? No. Dios simplemente quiere que nos bajemos de nuestros zancos de exaltación, de nuestro egoísmo, que vayamos siendo poco a poco más desprendidos. Y los diezmos que devolvemos a Dios y que le damos a la tesorería de nuestra iglesia es utilizada para el sostén del ministerio evangélico. Por sobre todas las cosas, el diezmo es utilizado para la predicación de la salvación de los hombres, para la misma predicación del evangelio y de las sagradas escrituras. Veamos un versículo, un capítulo en Hechos 20:35 que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Sabias palabras del Divino Maestro. Ahora, otra pregunta. Si cumplimos con nuestra parte del contrato, del diezmo, ¿qué es lo que sucede? Leamos Malaquías 3:10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahora fíjense qué dice Dios: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, si tú cumples, como vimos anteriormente, la parte del pacto, Dios ya cumplió. Él es fiel en sus promesas. Entonces Él te va a bendecir en sobreabundancia. Pero para eso tenemos que tener fe en Dios y confianza y gratitud por sobre todo. Ahora, ¿qué ocurre si no cumplimos con el diezmo? Ya conociendo esta gloriosa verdad, ¿qué sucede?
Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Palabras fuertes del Señor. Primero hace una pregunta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Cuando usted no diezma, está robando a Dios. Mucho cuidado. Sigue diciendo: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está clarito, hermanos, en diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, dice Jehová. Palabras muy fuertes, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, el tema del diezmo es sustancial en la Biblia. Es algo que debemos aprender. Por supuesto, el proceso de aprendizaje va con calma. Uno tiene que ir leyendo los textos bíblicos, uno tiene que ir viendo la aplicación del diezmo en las distintas historias, así como vimos con Abraham, se puede ver con Jacob, se puede ver en repetidas ocasiones con el pueblo judío en el Nuevo Testamento, y uno ya va entendiendo que todo es de Dios, que Dios te lo da y que simplemente te pide un 10% en muestra de gratitud, para reconocer y exaltar que Él es tu Padre dadivoso. Eso es todo para la lección número 3. Nos vemos en la próxima. Estudien por favor su folleto, así el resumen se facilita. Dios los bendiga.